Gloria a Dios. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes hoy? Bendecidos. Bendecidos con toda bendición espiritual, ¿verdad? Estamos aquí. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a la hermana. Gracias por estar acompañándonos en esta preciosa noche. Gracias a ustedes por venir, ¿verdad? Le damos también la bienvenida a las personas que nos van a escuchar por nuestra página de internet www.salvospolagracia.org. A ellos también les agradecemos, ¿verdad? Cuando escuchen esta grabación, este estudio, este mensaje, les damos las gracias por visitarnos, por escucharnos, por bajar los estudios a través de la página del ministerio. En esta noche vamos a tener como un breve resumen de las últimas 2 clases que hemos visto en esta semana, en las 2 semanas pasadas. El tema de esta noche, una mejor esperanza. Una mejor esperanza. Como te dije hace unos momentos, va a ser una breve resumen de esas 2 clases, porque creo que esas 2 clases han sido importantes. Te estoy hablando de la clase del sumo sacerdote y te estoy hablando de la clase pasada, la salvación. Son 2 clases que si tú las unes, tienes en resumen el Evangelio, la salvación eterna, la vida eterna, por qué somos salvos, cómo somos salvos por un momento, somos salvos para siempre, se puede perder el cristiano, no se puede perder un cristiano, etc. En esas 2 clases están resumidos todos esos temas de una manera muy sencilla, pienso yo. Pero la conclusión que yo llego con esos 2 estudios es que era necesario una mejor esperanza. Porque esperanza es algo que se espera, ¿correcto? Esa es la esperanza. La esperanza es algo que se espera. En otras palabras, bendecido, si es algo que se espera, es porque alguien lo prometió. Si tú esperas algo, en este caso, la manifestación total de tu salvación. ¿Qué significa salvación? La solución a un problema grave. Si tú esperas ese algo, entonces tienes que esperar ¿en qué? En fe, ¿verdad? En fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, es esperanza, la convicción de lo que no se ve. Ahora, antes de Cristo había esperanza, pero esa esperanza era basada en la ley o las obras de la ley. En otras palabras, bendecido era basado en el esfuerzo humano. La esperanza del hombre estaba basado en la ley, los mandamientos, las obras que el hombre podía hacer, cumplir esa ley de Dios. Pero bendecidos, esa esperanza no funcionó. Porque esa esperanza estaba basado en un sacerdocio de o por hombres débiles, hombres con debilidad. ¿Qué significa sacerdocio, bendecido? Mediador. Ponlo en tus notas, por favor. Sacerdocio, sacerdote, significa mediador. Ese sacerdocio, bendecidos, te recuerdo que era a favor de los hombres. Ese sacerdocio era a favor de los hombres. Pero necesitábamos una mejor esperanza.
En otras palabras, necesitábamos algo mejor que esperar, basado en mejores promesas. La promesa de la vida eterna. Ve conmigo un momentito, por favor, a Romanos 8. Romanos 8, 24. Romanos 8, 24, por favor. Romanos 8, 24. Porque fíjate, bendecido, dice, porque en esperanza somos ¿qué? Salvos. Dijimos que la salvación es la solución a un problema grave, ¿no? La liberación de un peligro. Esa es la salvación. Dice aquí, porque en esperanza somos salvos, o en esperanza, o esperamos que se manifieste a su plenitud la solución a nuestro problema. ¿Recuerdas cuál era nuestro problema? La muerte, ¿correcto? Sí. Tu salvación, la solución al problema es la muerte, es a la muerte. Pero aquí dice que en esperanza somos salvos, empero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿cómo aún esperarlo? O sea, si ya lo ves, ¿para qué lo vas a esperar? ¿Qué es lo que nosotros esperamos, bendecido? Resurrección o la transformación. ¿Por qué? Porque en estos dos eventos tienen que ver con ¿qué? Con tu cuerpo. Esa es tu esperanza. Tú esperas eso, bendecido. Tú estás esperando que ese cuerpo de muerte, recuerda que la salvación es la solución a algo, ¿no? Sí. Es la solución a la muerte del ser humano. Todo ser humano sobre la faz de la tierra muere. Tu esperanza, lo que tú esperas, es la resurrección o la transformación que tienen que ver con tu cuerpo glorificado. Entonces esta esperanza, bendecidos, esta resurrección, esta transformación, tiene que ver con tu cuerpo. Tiene que ver con tu cuerpo. Pero esta esperanza del nuevo pacto, esto que esperamos en el nuevo pacto, está basado sobre mejores promesas. Está basado en el hecho de que tú y yo tenemos un sumo sacerdote que hizo una sola ofrenda para siempre y ahora está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque el sacerdote es un ¿qué? Un mediador. Esa es la función de Cristo por nosotros. Amén. Ve a Romanos 5:5, por favor. Mira, recuerda el 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Vamos a ver qué dice Romanos 5:5. 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza. Somos salvos en esperanza, pero la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque es en mejores promesas. El que lo prometió, bendecido, es Dios, y Dios no miente, y Dios va a cumplir su promesa. ¿Cuál es su promesa? La vida eterna. ¿Por qué tiene que ser la vida eterna? Porque somos salvos o nos dieron la solución al problema de la muerte. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Mira Romanos 12:12, por favor. Romanos 12:12. Recuerda, 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza. Romanos 12:12, mira qué bonito. ¿Gozosos en qué? En la esperanza. En la esperanza. Ese es el gozo tuyo, bendecido. Por eso es que la palabra del Señor dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Por qué? Porque el problema que teníamos ya no tenemos,
Ya este problema no existe para el creyente. Bendecido, si tú y yo creemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, el que creyere tiene vida eterna, entonces ese problema ya no existe. Porque está diciendo que tenemos vida eterna, ¿no? Por medio de la fe en Él. ¿Por qué necesitamos una mejor esperanza? Ponlo en tus notas, por favor. ¿Por qué una mejor esperanza? Porque si es una mejor, quiere decir que había una, pero hay una mejor. ¿Por qué una mejor esperanza? Hebreos 7:18, por favor. Hebreos 7:18. Hay dos palabras ahí claves. Hebreos 7:18. Dice, el mandamiento precedente, yo leo de la Valera 16:02, el mandamiento precedente o el anterior ciertamente se abroga o se invalida o se reemplaza por su flaqueza e inutilidad. ¿Qué dice la Reina Valera? Debilidad, ineficacia, ¿no? ¿Por qué ineficacia, bendecido? ¿Por qué debilidad? Porque no resolvían este problema. No había vida eterna a través de la ley. No había vida eterna a través de los mandamientos. Entonces no había ¿qué cosa? ¿Recuerda la solución a un problema? No había salvación. No había salvación, bendecido. Porque si la ley no daba vida eterna, no salvaba, no solucionaba el problema de la muerte. Entonces ahí no había esperanza, ¿verdad? Por eso necesitábamos una mejor esperanza. Dice el mismo libro de Hebreos que los que practican tal culto, una vez limpios, cesaran de ofrecer esos cultos. Pero la realidad es que continuaban, ¿verdad? La ley era un sacrificio constante. Mire el 19, por favor. Dice, porque nada perfeccionó, ¿qué cosa? La ley. Sino la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Bendecido, aparte de la ley llena de mandamientos, de rituales, de reglas, etcétera, Dios dice que hay una introducción de una mejor esperanza y a través de esa mejor esperanza es por la cual nos podemos acercar a Dios. ¿Por qué, bendecido? Porque es a través de un sumo sacerdote llamado Jesucristo. Este sumo sacerdote, que es un mediador, es llamado a favor de los hombres o de la iglesia. ¿Recuerdas que en el estudio sumo sacerdote dijimos que habían varias características de los sacerdotes? Número 1, eran mediadores. Número 2, eran puestos a favor de los hombres. Y número 3, tenían que ofrecer ofrendas y sacrificios. ¿Qué hizo nuestro sumo sacerdote? Se ofreció a sí mismo como ofrenda y sacrificio. Está a favor de nosotros, media por nosotros. Pero lo hizo ¿cuántas veces? Una sola vez. Se ofreció una sola vez, porque fue un sacrificio perfecto. Ve al verso 22, por favor, ahí mismito. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué viene siendo ahí? El fiador es el testatario, el que está en el testamento y tiene que morir para poder entonces dar la herencia, ¿correcto? Entonces tenemos una mejor esperanza, bendecido, porque bajo el pacto de la ley ningún ser humano sobre la faz de la tierra se podía salvar. Los sacerdotes del viejo pacto eran puestos a favor de los hombres, ofrecían ofrendas y sacrificios, pero eran débiles, hombres que morían, tenían que ser reemplazados constantemente según la generación o la genealogía de Aarón, ¿correcto? Pero Cristo Jesús no es sacerdote de acuerdo a ese orden. Él es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Melquisedec dice que no tiene ni padre, ni madre, ni principio, ni fin. Ahora,
Como un paréntesis, quiero que te acuerdes que cuando el apóstol o el escritor del libro de Hebreos, en el versículo 6, 7, 6, quiero hacerte un comentario ahí importante. ¿Estamos ahí? Dice, mas aquel cuya descendencia no es contada entre ellos, recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. El escritor de Hebreos está haciendo referencia ahí de que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec solamente para probar un punto. Y el punto es de que ese Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Porque muchas veces se usa ese versículo para justificar los diezmos. Y entonces dice, no, los diezmos fueron antes de la ley porque Abraham se los dio a Melquisedec. Pero el contexto del escritor de Hebreos en esta cita bíblica es que él está probando de que Melquisedec fue sacerdote. La prueba de que fue sacerdote es que se le entregó diezmos y punto. Sencillamente está diciendo que fue sacerdote, por lo tanto Cristo viene siendo sacerdote según el orden de Melquisedec y no el orden de Aarón. ¿Okay? Quería hacer esa aclaración ahí. Hebreos 9:11, por favor, ahí mismito, Hebreos 9:11. Recuerda que el sumo sacerdote es puesto a favor de los hombres en esta dispensación o esta administración es a favor de la iglesia. Ese sumo sacerdote tenía algo que ofrecer y nuestro Señor Jesucristo ofreció su propio cuerpo por nosotros, derramó su propia sangre por nosotros, resucitó por nosotros. Hebreos 9:11 dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir. ¿Qué es eso? Una mejor esperanza. Dice, por el mayor y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de machos cabrillos ni de becerro, mas por su propia sangre, entró, ¿cuántas veces bendecido? Una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención, ¿qué? Temporera, por el momento, dice eterna para nosotros. ¿Recuerdas que leímos ahora mismo en el 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto? Por esto bendecido. Dice, ni por la sangre de machos cabrillos ni de becerros, que es lo que ofrecía ¿quiénes? Los otros sacerdotes, ¿verdad? Bajo la ley. Pero Dios dijo, no, ya ahí no hay esperanza, vamos a quitar eso y lo vamos a reemplazar por algo mejor. Dice, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Vamos a seguir leyendo, por favor. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, ¿cómo? Sin mancha a Dios. Purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y por esta razón, Él es el mediador. ¿Recuerda qué significa sacerdote? Mediador. Él es mediador o sacerdote del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bendecido, ahí está muy claro, ¿no? Ahí está muy claro que tenemos una mejor esperanza. Mira el 16, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte de ¿quién? Del testador. Quiere decir que había un nuevo testamento, ¿correcto? Pero era necesario que Cristo, ¿qué cosa? Muriera. Para nosotros recibir ¿qué? Una herencia. Eso es lo que contiene un testamento, ¿no? El testamento contiene una voluntad, la voluntad del testatario.
Y esa voluntad está en el Evangelio. Voy a leer el 17 y el 18, por favor. Dice, porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. Los dos pactos fueron con sangre, ¿correcto? Uno de machos, cabrillos, becerros y toros. El segundo con la sangre de Cristo Jesús. Pon en tus notas, por favor, la palabra salvación, solución de un problema. Salvación, solución de un problema grave. Eso es lo que significa salvación. Cuando leas en tu Biblia salvación, vete inmediatamente a solución de un problema grave. Pon en tus notas, ¿cuál era nuestro problema? La muerte. ¿Cuál era nuestro problema? La muerte. Dios vino a salvarte o a darte la solución a ese problema. ¿Quién trajo la solución o la salvación? Cristo Jesús. ¿Quién trajo la solución o salvación? Cristo Jesús. No me canso de hacerte hincapié en esa palabra, bendecido. Salvación es la solución al problema de la muerte del hombre. Cristo Jesús, cuando resucitó de entre los muertos, venció ¿qué? La muerte. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice que va a llegar un momento en que vamos a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ve a Tito 1, por favor, Tito 1:1. ¿Recuerdas lo que te puse al principio? La esperanza es algo que se espera porque alguien lo prometió, ¿verdad? Amén. Vamos a ver. Vamos a ver quién lo prometió y qué prometió. Tito 1:1. Vamos a leerlo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mira lo que viene después, bendecido. En la esperanza de la vida eterna. La esperanza es algo que se espera. En la esperanza de la vida eterna. Esperamos la vida eterna manifestada a través de la resurrección o la transformación de nuestros cuerpos. Aquí te lo está diciendo, en la esperanza de la vida eterna. Esperamos la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos. Bendecido, por eso que acabamos de leer ahí, es porque tenemos una mejor esperanza basada en mejores promesas. Porque Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos. Vamos a terminar con 2 de Timoteo 1:8, por favor. Y todas esas notas que te acabo de dar las vamos a confirmar acá. 2 de Timoteo 1:8. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo a Timoteo, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué no se tiene que avergüenzar? Porque esa es la vida, bendecido. Ni de mí, su prisionero, porque el apóstol Pablo predicaba ese evangelio, ¿correcto? El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, número uno, no te avergüences de Jesucristo, de nuestro Señor. Porque si no fuese por Él, no tenemos salvación, no tenemos vida eterna, no tenemos esperanza, no tenemos promesa, no tenemos nada. Pero tampoco te avergüences de mí, que yo soy el que predico ese evangelio. Antes, sé partícipe de las aflicciones del evangelio según el poder de Dios. Dice, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación. Mira lo que dice acá, bendecido. No según nuestras obras, mas según su propio propósito. ¿Y qué? Y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. ¿Recuerdas lo que dijo en Tito? Que prometió antes de los tiempos. Dice, mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador, la solución, Él es nuestra solución, nuestro Salvador,
Jesucristo, el cual verdaderamente, ¿qué hizo? Destruyó, ¿qué cosa? La muerte. ¿Por qué? Porque ese era el grave problema, bendecido. No teníamos vida eterna. Necesitábamos vida eterna. Destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Bendecido, ahí está tu salvación, ahí está tu mejor esperanza, ahí está tu sumo sacerdote, ahí está la solución al problema de la muerte, y es solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio bendecido. El Evangelio nos promete la vida eterna, nos promete salvación, nos promete la solución al problema de la muerte del hombre, porque si recuerdas la enseñanza de la salvación, dijimos que la muerte era el problema y el problema vino a causa del pecado, y el pecado vino a causa de una desobediencia, ¿correcto? Y eso lo encontramos en Romanos, para que lo pongan de referencia, Romanos 5, 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que necesite aclarar? Con mucho gusto. ¿Estamos bien?